Bienvenidos a todos, soy Luis Camilo Caicedo, gerente de Desarrollo e Innovación del Centro de Innovación y Transformación Digital de la OEI Colombia. Verifiquemos que estamos grabando. Estamos grabando efectivamente. Hoy nos acompañan tres invitados especiales de México, de Chile y de Colombia. Fernando Guzmán, bienvenido. Fernando es doctor honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano por su contribución a la divulgación de la cultura científica. Es doctor en Educación en Innovación Tecnológica por la UNIVES, logrando el reconocimiento máximo de la institución como egresado de excelencia. Cuenta con experiencia como maestro en educación con intervención en la práctica educativa por la Secretaría de Educación de Jalisco, con la tesis titulada Programación temprana para estudiantes de nivel básico y medio superior. Asimismo, es licenciado en Administración Pública por la Universidad de Guadalajara y cuenta con estudios de animación y diseño en Savannah College y en Art Institute en Estados Unidos. Bienvenido, Fernando. También nos acompaña Catalina Iturbe, experta internacional, nos acompaña desde Chile, profesora en Educación Media, en Química, licenciatura en Educación, profesora en Educación Media en Química, licenciatura en Educación también tienes, cuenta con una maestría en Enseñanza de las Ciencias, asimismo es doctora didáctica de las Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En investigación se ha destacado por con más de 8 publicaciones en artículos de educación y ciencia, y de igual forma en proyectos de investigación con la ANIT y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenida, Catalina, a este webinar. Muchas También gracias, nos acompaña, gracias, nacionalmente, Lisette Carrero, y también como parte de la Organización de Estados Iberoamericanos, profesional en diseño industrial, especialista en gerencia de diseño y magíster en gestión de la innovación tecnológica. Cuenta con una sólida trayectoria de más de 8 años en el ámbito organizacional. Se ha destacado en comunicaciones estratégicas y el desarrollo de proyectos digitales. Su pasión radica en la implementación de procesos de innovación abierta, involucrando a diversos stakeholders para abordar preguntas de diseño, bajo una estrategia centrada en la comprensión profunda del usuario y un enfoque firme a lograr resultados eficientes. Para contextualizar un poco, este webinar hace parte de los espacios que queremos fortalecer con los inscritos al diplomado ofertado dentro del proyecto de regalías. Este proyecto de regalías es realizado entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, la Universidad del Bosque y la OEI. Juntos estamos creando el Índice Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación y estamos apoyando todo este proceso a través de la formación y la capacitación con 2 diplomados. La mayoría de los invitados aquí presentes pertenecen o son estudiantes de estos diplomados de formulación de proyectos y de innovación y gestión territorial en ciencia, tecnología e innovación. También nos acompaña parte del equipo de la OEI y nuevamente saludamos a otras nuevas personas que se van presentando en el chat, como lo es David Nicolás Castiblanco, desde Bogotá, representando a la Universidad del Rosario, a la Escuela de Ingeniería de Ciencia y Tecnología, a Yesida Acuña, vicepresidente administrativo de la Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia, SOFIC, bienvenido, y a John Lozano, director de Solacit en Colombia. Bienvenidos. Sigamos presentándonos, por favor, en el chat. Por ahora vayamos avanzando con una pregunta general a nuestros expertos. Y quisiera preguntarles cómo está inmersa la ciencia, la tecnología y la innovación en la cotidianidad, en el día a día. Si les empezamos con Catalina.
Sí, claro. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Un placer estar tan cerca a pesar de la distancia. Bueno, yo, para contextualizar también un poco, yo trabajo específicamente con comunidades rurales. Ese es digamos, mi área de investigación. Entonces, si uno piensa como la ciencia como creadora de conocimiento, el conocimiento está en todas partes. El conocimiento está, a pesar de no ser formalizado de alguna forma científicamente. El conocimiento, por ejemplo, digo yo, en las zonas rurales, Ujú. que es propio de, digamos, algunas comunidades acá, es algo que se traspasa de generación en generación, es un cuerpo de conocimientos que está establecido, que se repite, que se va, digamos, nutriendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, uno puede ver que en realidad la ciencia puede sonar como algo muy, digamos, no quiero decir un chilenismo porque si no, no me lo van a entender, pero que es algo, efectivamente la ciencia está en todas partes, la ciencia está, no sé, en este arbolito que sale acá atrás, en la imagen que yo tengo, en las hojas, el agua que por tensión superficial se queda pegada a las hojas, la ciencia está en los paisajes que vemos, la ciencia está, digamos, en, eh, en los volcanes que yo puedo ver desde mi ventana. Entonces, Ventana. si me preguntan, claro, ¿dónde está la ciencia está en todas partes. La cosa es cómo podemos rescatarla. Yo creo que ese es como el desafío, cómo podemos rescatarla, con qué lentes la vemos desde unos lentes desde la experticia, desde los que sí sabemos ciencia y los que no sabemos ciencia. Y también la ciencia está en todas las edades y en todos los niveles de educación, sean formales o no formales. Entonces yo creo que como a modo de desafío, y quiero como ponerlo quizás también a discusión, es como dónde vemos que está la ciencia, porque yo como profesora también, mi desafío es acercar la ciencia a niños, a jóvenes, a adultos, a profesoras y a profesores, y el desafío que yo tengo dentro de mi profesión es ir acercando la ciencia como algo que tiene sentido y es cercano y es importante para nuestras vidas. Entonces, si la ciencia yo nuevamente la defino como la creadora del conocimiento, yo tengo que acercar ese conocimiento que está en la naturaleza, para mí, por supuesto, como yo estoy en un lugar que está muy lleno de naturaleza, la ciencia está en la Ujú. naturaleza y está, digamos, en todas partes. Muchas gracias, Catalina. Recordando, y también para contextualizar a Fernando y a Lisset, el diplomado, el que está enfocado en innovación y gestión territorial, inicia dando estos apartes de cómo es el pensamiento científico y dónde está inmersa en la cotidianidad de la ciencia. Entonces, Fernando, cuéntanos tu opinión sobre esta gran pregunta que es muy amplia y obviamente podemos quedarnos aquí toda la tarde, pero vamos conociendo la opinión de todos ustedes. Claro que sí, bueno, yo coincido con Catalina, definitivamente en todos lados hay ciencia y para mí la pregunta debería ser ¿en dónde no hay ciencia? Creo que esa sería una respuesta, una pregunta mucho más difícil de contestar. Y sobre todo por el término que a nosotros los que nos gusta la ciencia, pues lo vemos como una palabra bonita, pero si vamos a términos coloquiales, vemos que la gente a veces dice, eso no me gusta porque tiene mucha ciencia. Entonces a veces se le está tachando a la ciencia como que es algo no tan bonito, algo como estilo las matemáticas, por ejemplo, que prácticamente a los niños los asustamos con esa palabra, ¿no? Entonces aquí básicamente sería la idea, donde no hay ciencia, yo creo que en todos lados la tenemos, lo que hay es saberla identificar, saberla vivir, porque sabemos que la ciencia evoluciona y la ciencia cambia. Cuando entendamos la ciencia que está en todos lados y podamos ser parte de modificar la ciencia, de aprovechar la ciencia, creo que en ese momento como comunidad podemos dar un gran avance en términos de esperar un mejor futuro. Entonces, para mí, esa sería mi idea de dónde no hay ciencia. Muchas gracias. Y Lisset, cuéntanos, ¿dónde es inmersa la ciencia en la cotidianidad o cómo está inmersa? Bueno, en primer lugar, bueno, un saludo para todos y muchas gracias por la invitación. Me apego también a lo que dice Catalina y Fernando sobre el pensar en la ciencia como un todo, porque pues soy diseñadora industrial y en la carrera como que te enseñan a que tú puedes diseñar todo lo que puedes ver y tocar. Entonces, todo lo asocio a los sentidos. Es como todo lo que tú tengas presente, puedas ver, tocar, hasta olfatear y todos los sentidos estén presentes en él, tienen ciencia de por medio. Estaba ahorita como escuchándolos y yo dije, no, pues vamos a ver qué dice la RAE. Entonces decía como un conjunto de conocimientos
obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Entonces la ciencia básicamente pues nos va a dar pie a entender y va a estar presente en todo lo que nos rodea en la cotidianidad, como la salud. Lo vimos en el COVID. Tuvimos que haber tenido citas médicas, tuvimos que experimentar el proceso de una vacuna, el interactuar con médicos por medio de telemedicina, y ahí en medio de todos esos procesos siempre ha habido ciencia de por medio, investigaciones científicas que se vieron materializadas en lo que ahora es una realidad nueva y una realidad que ya nos quitó el tapabocas y pudimos como que darle un nuevo sentido a la vida. Entonces creo que de ahora en adelante todos vamos a empezar a ver la ciencia como de, uy, acá está, en esta pared, en esta ventana, en el bus, en mi libro, en el bolso que tengo puesto. Entonces está en todo lo que tú puedas ver, tocar y oler. Vale, muchas gracias. Igual creo que está como en algunos casos sobredimensionada la palabra ciencia, que nos aleja y nos pone como en un mito, en algunos casos hacia terceros. Pero bueno, vamos a ir desarrollando algunas preguntas interesantes y también en la medida que ustedes van expresando su opinión a partir de su experiencia, los invitados, los 29 participantes que tenemos, también nos van dejando algunas preguntas o algunos comentarios al respecto. Fernando, cuéntanos cómo consideras que este tema de ciencia, tecnología e innovación influye económicamente en nivel de una región como Iberoamérica, por ejemplo. Claro que sí, con mucho gusto. Por ahí más o menos les preparé unas diapositivas muy rápidas. Básicamente hemos visto que avances de la ciencia, ¿no? Podemos ver que ahora gracias a la ciencia podemos conocer el rostro de los denisovanos, podemos tener una primera foto del agujero negro, de aquel mito histórico, ya pudimos ver una foto, pudimos ver esperanza para los pacientes de ébola, pudimos obtener a través de la ciencia una vacuna contra el COVID en un tiempo récord, pudimos ver la supremacía cuántica, pudimos ver al mundo más lejano que nunca habíamos visto, y también pudimos ver que la inteligencia artificial gana partidas de póker, ya no solamente de ajedrez, ya también gana partidas de póker. Todos esos son los avances de la ciencia. También adelante podemos ver que estamos esperando, ¿qué estamos esperando ahorita de la ciencia que detone nuestra comunidad? Bueno, seguimos con la presentación. Estamos viendo que la computadora promedio ya va a igualar el poder del cerebro humano. Es algo que ahorita todavía no se lograba, ya estamos esperando que cualquier computadora sea más inteligente de nosotros, en pocas palabras. Podemos tener espías robots del tamaño de un insecto y lo podemos estar viendo ahorita, incluso hasta ataques terroristas con drones, cosa que hace años era como un chiste. Estamos esperando que ya empiecen a surgir vehículos voladores. Tenemos lápices láser que queremos que ya sellen heridas en lugar de hacer suturas. También estamos esperando, cosa que a lo mejor estamos rompiendo un poco lo que es toda la historia de la humanidad, estamos esperando ver al mamut lanoso renacer o al tilacino, al tigre de Tasmania extintos. Estamos creándolos, volviéndolos a regresar a este mundo, ¿no? También estamos viendo ya impresión de materiales en 3D y el turismo espacial, ¿no? El turismo espacial también ya ahorita está creándose como una forma, no de diversión, pero una forma para que quien lo puede, lo va a lograr. Entonces, enseguida lo que yo puedo definirles en concreto es que tenemos cosas positivas para el desarrollo económico en la siguiente diapositiva, que viene siendo la ciencia es cura de enfermedades, podemos hacer algo positivo, puede ser también el trabajo desde casa y podemos ver nuevos modelos de negocio. Son las tres cosas que yo estoy viendo ahorita que la ciencia en esos últimos años han sido factores positivos. Pero también veo puntos negativos. Por ejemplo, se creció la brecha digital a raíz de la pandemia. Hay gente que no tuvo acceso a computadoras, entonces ahorita está prácticamente en otro mundo diferente al de nosotros. Mientras nosotros avanzamos 9 años en 2 años de pandemia, habrá gente que se retrasó 4 o 5 años. También otro es el aislamiento social que estamos viviendo debido precisamente como consecuencia de esta situación de estar todo el tiempo en una computadora, pues ahora mi mundo es mi pantalla. También tenemos y sobre todo en Latinoamérica, en Iberoamérica, la gran dependencia de la tecnología. No somos creadores de tecnología, dependemos, consumimos, compramos tecnología. Y por último, eso va relacionado con lo que vienen siendo los consumidores tecnológicos. Y un clic más y vamos a ver algo que hace unos años en mi generación veíamos, otro clic más, eran caricaturas, pero uno menos, eran caricaturas de los supersónicos en donde veíamos que todo eso que hablaba de la caricatura
es realidad, ¿no? Tanto el teletrabajo, ¿se acuerdan? Las clases de cocina, la telemedicina, el aislamiento social, ¿no? Entonces, por ahí estamos viendo que ahí puede afectar o beneficiar en el desarrollo económico todo lo que viene en la ciencia porque está envuelta. Hasta aquí. Perfecto, y creo que ponen muchos puntos sobre la mesa virtual que tenemos acá. Y Lisette, de pronto nos puedes ampliar un poco desde tu visión, qué retos ves para abordar alrededor de la ciencia y la tecnología y la innovación. Ya Manuel Fernando nos dio, perdón, un abrebocas desde su visión, pero tú cuéntanos un poco qué retos ves. Precisamente sí estaba pensando en eso porque Fernando nos comentaba un reto que me parece como el más importante, que es el de brecha digital. Creo que en el contexto colombiano y en muchos países latinoamericanos tenemos una brecha que empieza a fluctuar, a veces disminuye, se crean alternativas para que disminuya, pero hay casos significativos, sobre todo en las zonas rurales, donde se ve todavía aumentada o se ve bastante marcada. Este es como el reto más grande que yo veo. Creo que podemos abordar este problema y pues sobre todo como hacer una inversión, o me imagino que ya pensar en inversiones en telecomunicaciones y alfabetización digital para llegar a regiones alejadas y marginadas del país. Creo que es como el reto más grande que tenemos, sobre todo hay otros sobre desarrollo de startups, de ciberseguridad, inclusión de esos grupos marginados y hasta tomar temas más grandes como economía circular y sostenible. De acuerdo, y complementando un poco la respuesta de Lisette para poner en contexto a nuestros expertos de México y Chile, en Colombia tenemos una forma de análisis de la brecha digital desde el dispositivo o el aparato mismo, el uso y la apropiación también de esas habilidades digitales y un cuarto componente que es la motivación para querer acceder a cualquiera de estos componentes, bien sea de uso o de acceso. Entonces, ahí se empieza a generar una discusión muy desde nuestra visión colombiana que casi que ha liderado el Ministerio de TIC, esa comprensión, pero también nos lleva a formular proyectos mucho hacia lo que nos exige lo público. Entonces, en ese sentido, quisiera conocer un poco el caso chileno y los tips que nos podrías dar más que todo sobre los pasos para esa formulación en ciencia y tecnología que pueden distar de nuestro contexto colombiano. Catalina. Bueno, primero que todo, como comentar solamente en relación a lo que dijo Fernando y Lisette recién, que a pesar de que uno de los retos es digamos, la alfabetización digital, de alguna manera, y el acceso a la tecnología, cuando llegó la pandemia pensamos que todos eran nativos digitales, o que al menos la gente joven lo era, y cómo nos dimos cuenta inmediatamente que la tecnología se utilizaba para otras cosas. Pero, y que por cierto, estoy muy de acuerdo que es uno de los retos. Mira, la verdad, yo conozco profundamente, mi maestría yo la hice en Colombia, entonces conozco mucho el contexto colombiano, y la verdad es que yo diría que en términos como de diferencia, por ejemplo, la estructura del Estado y cómo digamos, se relaciona la sociedad, la ciencia, la tecnología, la innovación, a mí no me parece que sea tan diferente. Ahora bien, en relación a la pregunta que me haces, como cómo llevar a cabo, por ejemplo, estos proyectos o cómo llevar cómo hacer carne, digamos, estas ideas que uno tiene, para poder formular un proyecto en ciencia, tecnología e innovación, primero tenemos que tener claro qué significan esos conceptos. ¿Qué significa ciencia para mí? ¿Qué significa tecnología para mí? ¿Qué significa innovación para mí? Persona que va a proponer o liderar un proyecto. Y si ese proyecto tiene de alguna forma una relación social, cultural con alguna comunidad, también como diagnosticar o dar cuenta de qué es lo que entienden las comunidades de respecto a esos conceptos también. Y me parece que es como el primer paso. Posteriormente a eso, me parece a mí, de alguna manera, con proyectos que he podido trabajar en comunidades rurales, es tener un diagnóstico de organizaciones de la sociedad civil. Y ahí, acá en Chile, por ejemplo, hay muchas organizaciones como las juntas de vecinos, que son, digamos, en relación a los barrios donde se hacen organizaciones sociales,
las organizaciones de adulto mayor, los centros de madre, los clubes deportivos, las escuelas en sí mismas son una organización social, las postas o centros médicos también son organizaciones sociales donde uno puede obtener mucha información, donde uno puede diagnosticar cuáles son efectivamente las necesidades de la comunidad. Entonces yo creo que uno, para poder iniciar algo, tiene que primero tener un muy buen diagnóstico de qué es lo que se necesita, porque yo no puedo ofrecer algo o digamos, intentar inventar algo que quizás no es una necesidad. Eso primero que todo. Asociarse posteriormente con actores, tener actores y socios clave que estén dentro del proyecto. Planificar el proyecto, me parece yo como para iniciar, planificar el proyecto teniendo unos objetivos claros y bien formulados, establecer un método, cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, ya tengo mis socios clave para poder, digamos, formular eso. Y algo que me parece que es muy importante es reconocer hitos para poder establecer una temporalidad, hitos de desarrollo del proyecto. Cuando yo tengo hitos de desarrollo de un proyecto, yo puedo de alguna forma hacer como check, ir marcando así como esto lo voy logrando, esto lo voy logrando, esto lo voy logrando. Porque esos hitos son en el fondo digamos, son, bueno, encarnaciones o digamos... ¿Victorias tempranas de pronto? Claro, victorias tempranas, sí. Es que lo que pasa es que lamentablemente mis chilenismos me traicionan. Claro, son de alguna manera estos hitos me representan los objetivos y también de alguna manera me van diciendo que voy avanzando. Y reconocer esos hitos y tenerlos establecidos desde antes, yo creo que es un paso fundamental para poder postular y promover, digamos, un proyecto. Y esa temporalidad me la da, tienen que tener un corto, un corto, mediano y largo plazo si es que el proyecto va para más tiempo. Pero de alguna manera creo que eso es como lo primero de una formulación. Me parece que es como lo más básico, lo más inicial. Hay distintas, digamos, hay distintas propuestas, uno puede ver en distintos referentes. Pero así como, si me lo preguntan cómo lo hago yo y cómo lo he hecho yo con comunidades rurales, de esa manera nosotros vamos trabajando. Bien, y estás poniendo en la discusión también reconocer otros actores sí. Y que no solo dependan, no solo sean sector público, no solo sean sector privado, y también la parte comunitaria como muy importante. Y ahí, Fernando, también quisiera que orientaras de pronto tu siguiente intervención en qué manera uno, o lo has vivido, o lo has tenido en tus proyectos sobre esa vinculación y esa colaboración entre el sector público, el privado, comunitario, porque pues, lo plantea Catalina como algo determinante en la gestión de proyectos de ciencia y tecnología e innovación. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, yo por ahí, como tú dices, yo lo viví en persona, trabajé 20 años como profesor de aula, después trabajé en gobierno del estado como director de alfabetización digital, teniendo más de 1.3 millones de estudiantes, y cuando me dicen hay que llevarles a todos, lo que comentaban mis compañeras, o sea, hay tecnología, nacieron con tecnología, pero no la saben usar, o la manejan para cosas que no son lo que se necesita. Por ahí dicen en inglés, ¿no? Too much information kills information. O sea, de tanta información, no tienen información. O sea, nos embolamos, ¿no? Entonces yo agregaría aquí, y propongo con mucha SOS, porque de veras tenemos que hacer mucha colaboración entre todos. Incluiría obviamente a la escuela, una escuela que tenga aprendizaje basado en proyectos y que tenga una currícula flexible. Cuando vemos programas educativos donde la currícula no se puede mover, no se puede adaptar al entorno donde viven, prácticamente estamos creando repetidores y no creadores. Por otro lado, yo considero que también la familia tiene que estar incluida. Ya no es el rol de la familia que mando a los hijos a la escuela y la escuela es su responsabilidad que sean buenos adultos responsables en 10 años mis hijos. Creo que la familia tiene que estar inmersa dentro de la educación. Cambiar roles familiares, que la niña no sea la que lave los trastes y que el niño no sea el que le ayude al papá a lavar el carro, que sea al revés, o que todos ayuden a todos, y desde ahí tiene que entender la familia, y más en una Latinoamérica con tanto machismo que tenemos todavía, que es muy complicado, e involucrar a la familia en la educación. Por el lado del gobierno, tenemos que definir políticas educativas que incluyan la lógica y la programación temprana como parte del currículum. Corea del Sur lo hizo hace años,
ahorita están en otra etapa, por ahí creo que se los voy a poner más adelante en una imagen. Mark Zuckerberg dice, en 10 años daremos clases de programación y nos preguntaremos por qué no lo hicimos antes. Prácticamente el niño tiene que aprender a programar, aprender álgebra booleana, como aprende a leer y escribir, así de fácil. Y sobre todo en los países latinoamericanos, que estamos pésimamente mal, es incrementar el porcentaje del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Parece que cada vez lo reducimos más. También tenemos que agregar a la industria, las empresas, porque ellos tienen que apoyarnos con el aprendizaje dual, niños que están en la escuela y que también estén trabajando con ellos, es el aprendizaje dual, y tienen que apadrinar procesos. Si la industria adopta una escuela, la apoya, lo va a hacer de muy buena manera y eso va a ayudar mucho a las escuelas. Y aquí entra donde lo comenta Catalina, que son las OSCs. Creo que no podemos dejarle al gobierno todo el trabajo, porque aunque tenga el gobierno dinero, no tiene a veces la forma o la facilidad o la factibilidad de aterrizar los proyectos. Para eso estamos las OSCs. En Solacit así trabajamos. Nosotros desarrollamos los proyectos y en muchos de ellos recibimos apoyos de gobiernos. En otros no, y lo hacemos nosotros. Pero cuando se puede, lo hacemos y tenemos un mayor impacto. Y todos los 4 más las OSCs, que serían 5, el ente de las 5 hélices, sería que todos desarrollemos convenios, pero específicos de acciones directas inmediatas que puedan beneficiar a los niños. Este viene siendo como mi idea de cómo funcionaría la colaboración con las 5 entidades que deben estar involucradas en todos los procesos, que es muy complejo, sí, pero que se puede lograr cuando hay buena voluntad y necesidad sobre todo. Por ejemplo, allá abajo les pongo un dato que está muy fuerte. En México tenemos 315 investigadores científicos por cada millón. En Colombia tienen 88 investigadores científicos por cada millón. Lo importante es ver países como Bélgica, Dinamarca, Alemania, Corea. Ellos tienen 8,000 investigadores científicos. Imagínate cuando comparas 8,000 contra 88 en Colombia, pues básicamente no podemos esperar otra cosa de nuestros procesos y de nuestros avances cuando no tenemos investigadores científicos para desarrollar todas estas iniciativas, porque la capacidad la tenemos. Lo que nos falta es la gente que tenga el apoyo para poder desarrollar sus habilidades. Eso sería. Súper. Y nuevamente, muchas gracias, Fernando. Recordarles a nuestros invitados, en este momento tenemos 30 conectados, para que vayamos presentándonos, indicando si son estudiantes, si son de alguna alcaldía municipal, si representan a alguna organización. Hoy en particular estamos analizando esos retos de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de las regiones, y pues nos plantean nuestros 3 expertos unas maneras o como unos tips de gestionar estos proyectos. Ya vimos un poco que Fernando nos plantea la escuela, la familia, el gobierno, la industria, empieza a vincular varios actores que también Catalina los ponía como un gran grupo, que eran los comunitarios o este gran equipo comunitario. Y aquí en Colombia tenemos algunos buenos ejemplos. Lisset ha trabajado en algunos aquí también desde el Centro de Innovación en la OEI. Hemos trabajado con un par titulados Ondas, que lo trabaja el Ministerio de Ciencia y Tecnología, u otros que a lo mejor conoce más a profundidad Lisset. Cuéntanos de pronto, Lisset, sobre esta visión que nos plantean, donde hay múltiples actores, donde hay múltiples hélices. ¿Qué ejemplos tienes tú en Colombia como pertinentes o innovadores o que queramos destacar a nuestros invitados hoy? Bueno, específicamente me parece importante mencionar como el actor gobierno dentro de estos ejemplos exitosos, sobre todo el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que ha venido impulsando el programa App.co y ese pues nos ha ayudado acá a promover el emprendimiento digital. Me parece exitoso, sobre todo como por la interconexión entre los distintos actores, porque no solamente es como llegar y conectarlos, sino que los capacita, se hacen mentorías, se hace apoyo, se busca el apoyo financiero para emprendedores y poder desarrollar todas estas soluciones tecnológicas que se quieren desarrollar en el país. Hay otros ejemplos que se pueden ver como en Medellín, que es una ciudad bastante famosa o reconocida por las iniciativas en innovación, sobre todo la Ruta N, que se ha venido desarrollando para impulsar la competitividad. En la Universidad de los Andes
de la cual soy egresada. Me parece, pues, me da orgullo de hablar del Centro de Desarrollo Tecnológico, que también se ha dedicado a la investigación y al desarrollo tecnológico para áreas como la ingeniería o la salud, y pues ha venido impulsando bastantes proyectos en el país. Y hay otras entidades que también pueden articular esos actores e impulsar todos estos proyectos que nos pueden llegar y seguir desarrollando buenos proyectos como la Cámara de Comercio, MinCiencias, Impulsa también. Entonces, creo que hay alternativas, hay formas de articularnos entre todos los actores y sobre todo, pues, en las iniciativas del gobierno nos podemos escudar para llegar y alcanzar algunas metas para crecer en temas de innovación en Colombia. Muchas gracias, Lisette. Y destacando, quisiera poner en contexto a Fernando y a Catalina. Acabo de mencionar el programa Ondas y Fernando puso una tesis ahorita sobre ese fomentar la creación de investigadores y subir ese número de investigadores. Y en el caso de Colombia, el programa Ondas pues lo quiere hacer desde edades tempranas. Y se enfoca en crear grupos de investigación en colegios en zona rural y rural disperso. Y pues el hecho que un niño se autorreconozca como investigador a sus 8 años, pues tiene una mayor proyección de querer ser realmente investigador, así sea cuando termine la universidad, bien sea que estudió Derecho, que estudió Ingeniería, Medicina, pero ya creo que eso también es un mensaje de, tú puedes ser investigador desde los 8 años, puedes coger tu línea o tu segmento del conocimiento el que quieras y ir hacia adelante y ojalá lleguemos a comparar nuestros números de Colombia o a equiparar nuestros números de Colombia con los de México y Chile a nivel de investigadores, pero quería traerlo a colación para que lo tuviéramos como en el radar. Y en este sentido, pues, hay unos puntos clave que quisiera ahondar más con Catalina sobre esos proyectos de ciencia y tecnología, más sobre las comunidades, como estos proyectos podrían evitar esa ampliación de la brecha de desigualdades, tanto digitales como de oportunidades que pueden llegar a tener. Son muchas brechas a las cuales nos enfrentamos continuamente, pero como unos proyectos de ciencia, tecnología e innovación podrían empezar a mitigar estos, aparte del tip que ya nos diste de las comunidades. Sí, bueno, yo acá como dos cosas. Primero, un proyecto no puede hacerlo todo. Yo creo que ese también es como un primer tip muy también que me parece que es importante reconocerlo. Uno, cuando ve en las comunidades muchas necesidades, un proyecto no puede resolver todas las necesidades. Uno tiene que reconocer que es urgente y que es importante. Y en este caso, ojalá intentar abordar las urgencias, que son, digamos, a pesar de que puede ser algunas cosas más importantes, pero las urgencias como, no sé, el agua potable en realidad está sucia, que es algo que a nosotros nos ocurre mucho en las zonas rurales, que tenemos centrales de agua potable, pero el agua potable no tiene una buena calidad. Entonces, eso es urgente porque los niños se enferman, es urgente porque el consumo es un derecho humano, etcétera. Entonces, yo creo que primero eso es fundamental. Tener en cuenta que el proyecto que uno quiere implementar o quiere desarrollar no puede resolverlo todo, tiene que resolver algo quizás puntual si estamos comenzando o algo más grande, pero no lo va a resolver todos los problemas que tiene una comunidad porque no existen este tipo de milagros de alguna manera en los proyectos, ¿ya? Eso primero. Como bien había dicho previamente, en la planificación es fundamental, ya habíamos dicho que es importante el diagnóstico, reconocer estos actores, estos socios claves y la planificación desde mi punto de vista para no persistir en, digamos, en las inequidades, tiene que ser si uno trabaja con comunidades, tiene que ser acordada esa planificación con las comunidades. O sea, uno no puede llegar a imponer su propia agenda. Los tiempos en general en la investigación, pero también digamos, en el trabajo comunitario, los tiempos de uno como gestor o gestora de proyectos no son los mismos tiempos de la comunidad, así como, no sé, muchas veces me ha tocado investigar en la escuela y los tiempos de la investigación también no son los tiempos de la escuela también tiene sus propios tiempos. Hago más o menos así la analogía. Entonces me parece que es importante acordar el proyecto y sobre todo la planificación de este proyecto con la comunidad y en ese sentido reconocer también
las experticias de las personas que están ahí, que le pueden ayudar en el proyecto, porque uno, o tal vez la organización en la que uno está, puede tener una experticia en específico en desarrollo de proyectos en algún área del conocimiento. Sin embargo, uno también tiene que reconocer lo que saben las personas que habitan esos territorios, porque por algo viven ahí y han persistido a vivir en ese lugar. Por lo tanto, saben algo y saben tal vez más de ese lugar de lo que uno sabe. Entonces, también eso me parece muy importante, reconocer esas experticias. Reuniones periódicas, boletines, redes sociales, espacios, digamos, de comunicación, me parece que son muy importantes porque finalmente cuando los proyectos o, digamos, las distintas innovaciones son implementadas de manera vertical, pasa que viene de un lado viene de un lugar que desconoce las necesidades reales. Entonces tenemos que quizás también empezar a cambiar un poco la forma en la que investigamos, innovamos e implementamos este tipo de proyectos y empezar también a mirar, digamos, la gestión quizás de los proyectos de manera un poco más horizontal para también atender a lo que ha ocurrido muchas veces con, por ejemplo, cómo se ha intentado resolver la brecha digital o cómo se ha intentado resolver la desinformación o cómo se ha intentado resolver un montón de cosas que no ha funcionado porque viene desde se opera de manera muy vertical y tenemos que quizás empezar a cambiar una forma más dialogante y más horizontal de resolver estas cuestiones. Sí, le estás dando ya los tips casi que al gobierno de cómo debería gestionar sus proyectos. Ya has dicho cosas muy interesantes como no querer imponer una agenda, tener claros los tiempos y también los tiempos de las comunidades, reconocer experticias y ese tema horizontal también muy interesante. Y aprovechando que casi ahorita una de nuestras invitadas pone cámara, chévere también ir viendo las caras de nuestros asistentes y seguir conociendo a aquellos que no se han presentado en el chat. Pero Fernando, también de pronto específicamente hacia el gobierno, ya que empezamos con los tips, ¿qué podríamos decirle cómo pueden el gobierno particularmente hacer esas estrategias de implementación para promover la educación, la ciencia, la tecnología, complementando esta línea que nos puso Catalina? Claro que sí. Bueno, yo estuve ya en la parte privada y también estuve en la parte pública. Para mí es un gusto conocer el proyecto de Ondas del gobierno de Colombia, que ya tiene muchos años, que es reconocido. Y yo aquí lo que tendría que ver nada más que a veces cuando son proyectos de gobierno, desgraciadamente el ámbito político puede romper con proyectos muy interesantes o no darles el valor que tienen. Cuando son iniciativas de gobierno, lo que yo siempre les comento es, síguelas generando o únete a iniciativas, como lo dijo Catalina, de las organizaciones de la sociedad civil, que ahí prácticamente no tienen booms políticos, booms económicos y son más estables para que desarrollen. Si vemos que un niño necesita del 1 al 10 para ser científico, cuando organizan un evento estatal, incluso nacional, pues podrá llegar hasta el 5, pero para que ese niño pueda influir en el ámbito mundial, porque estamos hablando ya de un mundo donde estamos todos inmersos, tiene que tener la relación con participantes como él de otros países y la oportunidad de representar a sus proyectos en otras latitudes. Cuando esos niños tienen esa experiencia de regresar a su país después de haber ido a Rumania, México, a Chile, Argentina, Brasil, a España a concursar, prácticamente esos niños ya se la creyeron, ya vivieron toda la experiencia, ¿no? Entonces, para mí lo más importante ahorita que tenemos que fomentar es el aprendizaje basado en proyectos que ya les había comentado, a través del trabajo colaborativo en diferentes actividades que me permití listárselas: clubes de ciencia, concursos de ciencia y tecnología, ferias científicas, talleres y capacitaciones, olimpiadas del conocimiento, veranos científicos y hacer también publicaciones. Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico y la resolución de problemas. La vida es un problema, la vida es un diagrama que tenemos que estar resolviendo. Tenemos también, sí, adelante, que no tener predisposiciones. Aquí a todos los que están en la reunión con nosotros, quitar las predisposiciones a veces, ni decir, por ejemplo, es que tú te ves como si fueras programador, tú no puedes ser esto, tú vienes de una pequeña comunidad, ¿cómo quieres hacer este sistema? Entonces creo que a veces los adultos tenemos predisposiciones y no conocemos el ambiente de los chicos, ¿no? Si seguimos con la presentación, lo que les comentaba, a veces tenemos tanta información que prácticamente no tenemos información, no la sabemos digerir. Siguiente.
y ahí lo que tenemos que hacer es convertir los problemas en oportunidades. Y creo que es donde todos tenemos que coincidir, ¿no? Cada problema, ya lo dijo Einstein, ¿no? Estos problemas ocasionan que el mundo avance. Si no hubiera habido grandes problemas en el mundo, no hubiéramos tenido grandes avances. Ahí les estoy poniendo, por ejemplo, una serie de concursos. En Solacid desarrollamos el Infomatrix Colombia desde hace 10 años, donde los chicos que participan, que van de Valledupar, de diferentes, Santander, participan, conviven ahí con niños que mandamos de México, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador. Los mejores pasan a una etapa internacional y yo he tenido el orgullo de ir con jóvenes de Colombia, de hecho aquí está David Castiblanco, de ir a Rumania a competir contra los rumanos en robótica, de los de la escuela ETIC, la técnica central, de haber ganado eventos en diferentes países, incluso ganaron el mundial hace poquito, de diferentes escuelas. Ahora tenemos una de la Universidad del César también que están participando y son las experiencias que tenemos. Concursos como el Robomatrix, como el Prendey, seguimos, y son diferentes iniciativas que estamos desarrollando, veranos científicos que te cambian la vida, chicos de 17 años, ir a otro país y vivir una semana, una experiencia de ir a un IBM, un Continental, todas estas empresas grandes como Bosch, como Intel, y desarrollar material. Entonces, creo que es lo que tenemos nosotros que fomentar, vendría siendo este tipo, actividades que participen. Si el gobierno las tiene, qué bueno, hay que seguir con ellas, no hay que dejarlas atrás, pero también crear alianzas para que puedan estos eventos nacionales convertirse en hitos internacionales para que los chicos puedan vivir esa experiencia. Creo que ya es todo en esta presentación mía, creo que ya fue todo. Igual en este caso estás poniendo un tema muy experiencial, de identificar o solucionar retos, volverlos oportunidades, y ya casi que entrando también mucho en materia de la experticia del ICET, que son los temas de innovaciones, cómo desde la innovación podemos identificar esas oportunidades. Ya Fernando nos presenta que un ejemplo pueden ser los concursos y casi que presionar a los niños, niñas y adolescentes a que exploren, busquen nuevas maneras, y no solo este segmento de la población, sino a lo mejor concursos ya universitarios o profesionales también son muy interesantes. Cuéntanos, Lisette, tú desde tu experiencia en los temas de innovación, ¿cómo lo ves? Bueno, pues ahorita estaba pensando sobre lo que yo pienso en cuanto a alternativas innovadoras. Pues en mi carrera como diseñadora, que ha sido como la mayoría de mi trayectoria laboral, siempre he pensado, y eso lo he concluido en el último semestre, y es que lo mejor que uno puede tener es una mala idea. Entonces es como, ¿por qué? Porque te equivocas más rápido. Entre más rápido nos equivoquemos, más llegamos a alcanzar alternativas que realmente puedan funcionar, realmente se piensen en el usuario, realmente se piensen sobre la oportunidad que necesitamos suplir, más allá de algunas alternativas que se nos vengan de forma rápida o de forma inesperada. Entonces creo que lo mejor es equivocarse rápido para empezar a quitar todos esos pensamientos que a veces a uno se le vienen como yo haría esto. Observación activa hacia todo el entorno. Lo más importante es tener la mente creativa, quitarse los sesgos, tener empatía y comprensión con los usuarios que van a interactuar también en esas iniciativas de innovación. En la maestría estuve trabajando bastante con herramientas de innovación, y lo que más entendí de eso es tratar de quitarse lo que uno tiene como persona llena de privilegios, tratar de ponerse en el lugar del otro, tratar de tener como una conexión con la persona o el usuario que podría ser como el que va a ser beneficiado de estas alternativas que podríamos realizar o formular en un proyecto. Tener en cuenta las tendencias emergentes, eso, estar actualizados, toca estar siempre viendo qué es lo que tenemos en nuestro entorno, y para eso es necesario saber qué está pasando en ese entorno, que entran todos los otros sectores del mercado que pueden estar influyendo, ya sea en una solución tecnológica, económica, hasta política. Hay un tema que también me parece súper importante, y es la escucha. Muchas veces uno llega y se quiere acercar a las áreas donde se van a intervenir o a hacer algunas alternativas de diseño o de innovación, y
y suele uno como ponerles algunos lienzos para que los actores involucrados lleguen y hagan sus propias opiniones o alternativas, pero cuando empiezan a hablar dicen otra cosa. Y es súper importante siempre estar escuchando lo que dicen porque suele ser más valioso que lo que escriben. Las experiencias con prototipado que se hacen en esas actividades también son súper interesantes y es un intercambio ya sea cultural o de ideas o hasta también de distintas profesiones que estén mezcladas dentro de la forma en que vayamos a llegar a algunas alternativas de diseño, me parecen importantes, y analizar también todo lo que pasa alrededor de ese contexto al que se le va a llegar a solucionar algún problema o a llegar a tomar una oportunidad en cuenta. Y creería yo que pues ahí como que hice un resumen más o menos de toda la maestría, para que pues, sean tenidos en cuenta la formulación de sus proyectos. Sí, en efecto, es como nos diste un kit de herramientas para llegar a soluciones innovadoras, y eso va mucho en línea con lo que se viene planteando y que nos trae a un tema siguiente que podría ser el emprendimiento y la creación de emprendimientos de base tecnológica o emprendimientos a partir del conocimiento. Y pues en ese sentido, Catalina, interesante si desde la experiencia nos cuentas qué es necesario investigar para crear un producto innovador o un producto una idea de emprendimiento, o aquellos hallazgos que tú has encontrado para poder dar como pie a un emprendimiento futuro. Es difícil la pregunta, es muy amplia, pero es poco difícil. a poco ahí vamos. No, pero mira, sabes que no, es difícil, pero yo creo que tiene, digamos, una base. Me parece que a mí la base para comenzar cualquier emprendimiento, sea en cualquier área, sea en el área del conocimiento, en el área de la innovación, en el área de los negocios, en cualquier área, lo primero es investigar, hacer una búsqueda. Y yo creo que eso a mí, bueno, por mi profesión, eso me ha enseñado permanentemente de que si yo quiero de alguna manera inventar algo, lo primero que tengo que hacer es buscar dónde se ha hecho algo similar. Entonces, ahí yo podría dar como una primera recomendación, que es el investigar en países que sean similares. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Yo estoy trabajando con comunidades rurales con este tema que les hablaba del agua, los problemas que hay en el agua acá, que tenemos un montón de agua, sin embargo, el agua potable no tiene la calidad que se requiere en muchos casos. Entonces, empezamos a ver cómo esto seguramente ocurre en otros lugares. Entonces uno empieza a ver, digamos, el mapa, sobre todo, yo estoy en el sur, digamos, yo estoy donde comienza la Patagonia, y que yo sé que en Colombia se ríen mucho cuando dicen en la Patagonia, pero es literal que yo estoy en la Patagonia. Y uno empieza a ver como las latitudes y empieza a mirar como, bueno, acá, ¿qué hay algo parecido en otra parte del mundo? Y encontré, por ejemplo, proyectos en Australia que tenían que ver con el monitoreo constante de la calidad del agua a partir de sensores. Y eso es algo que ya se está haciendo. Entonces, en el fondo, buscar quizás innovaciones o emprendimientos que se hayan hecho en países o en lugares que tengan características similares al lugar donde yo quiero hacer un proyecto, porque quizás, como un querido profesor mío me enseñó hace mucho tiempo, yo no quiero inventar la mayonesa, no tengo que inventar la mayonesa, quizás alguien ha hecho algo similar, no es el mismo lugar, no son las mismas personas, pero quizás me puedo inspirar de alguna manera y también recoger las buenas ideas, porque también uno tiene que reconocer de que tal vez a otras personas se les han ocurrido buenas ideas, y como muy bien decía Lisette, quizás se equivocaron y yo puedo mejorar algo de esto, porque también es un proceso de diseño. Entonces, me parece que la base primero es buscar, no creer que uno va a inventar la mayonesa. En segundo lugar, y me parece que también a mí uno debería, para poder empezar a emprender, reconocer las limitaciones propias, para también ver con quién me tengo que asociar, como yo decía antes, las limitaciones propias, y también tal vez algunas limitaciones del entorno. Y acá vuelvo al mismo ejemplo del proyecto con los sensores. Este proyecto que se hacía con los sensores en Australia o Nueva Zelanda, ya no me acuerdo bien, pero era en Oceanía, tenía un sistema automatizado donde se iba todos los datos de los sensores, se iban a una nube porque estaban conectados al Wi-Fi, no sé qué. Claro, y yo veo que en el entorno en el que yo trabajo, tengo la limitación de que no hay conectividad, no hay internet. Entonces no tengo manera de hacer eso. Entonces,
ahí yo tengo que reconocer que existen ciertas limitaciones y tengo que también reconocerlas previamente para poder formular un mejor proyecto posible para ese contexto. Y en tercer lugar, me parece a mí que si uno quiere innovar, si uno quiere hacer un producto innovador, desde mi punto de vista o desde lo que yo al menos conozco, para mí innovar es dar valor. Entonces, o dar valor o poner en valor. Entonces, también si es para de un punto como un proyecto comunitario, que es más, de alguna manera lo que a mí me apasiona o lo que yo trabajo, también preguntarse a qué le da valor la comunidad. ¿Qué es valioso o qué va a ser valioso para esa comunidad? Y ahí, como también había dicho antes, lo urgente y lo importante, también hacer de alguna manera ese ejercicio. Muy bien, muchísimas gracias. Invitamos a nuestros asistentes a levantar la mano, a atreverse a preguntar antes de terminar con nuestras 3 últimas preguntas rápidas para cada uno de nuestros panelistas y podamos dar cierre a esto. ¿Alguien? Tenemos manos levantadas, espero revisamos. Por acá los invitamos igualmente, si no se atreven a abrir cámaras, escribir la pregunta. Bueno, están tímidos hoy. Bueno, entonces por ahora nos vamos con las 3 últimas preguntas rápidas, una para cada uno de nuestros invitados. Fernando, recordemos que la mayoría de nuestros invitados están viendo ahorita o van a ver este video, esta grabación, son personas que están cursando alguno de nuestros 2 diplomados en fortalecimiento de capacidades en ciencia, tecnología e innovación. Lo estamos fortaleciendo en formulación de proyectos y en el pensamiento innovador y territorial. De pronto, ¿qué recomendaciones, última recomendación rápida le podrías dar a estos estudiantes que pueda ser de interés para ellos? Claro que sí, bueno, ya lo comentó Catalina, nomás lo refuerzo, que sus emprendimientos no nazcan de una idea, que nazcan de una investigación. Creo que eso es bien importante. Aquí en México manejamos el tema de las oficinas de transferencia de tecnología y le llamamos de la ciencia al mercado, porque son proyectos que ya están más sustentados, que ya están más asociados, cosa contraria a lo que pasa con los emprendedores, que a veces tienen una idea y quieren cambiar al mundo y se topan con muchos errores por no haberlo planeado, ¿no? Entonces, que todo nazca de una investigación. Yo les dejaría como recomendaciones qué pasó con los taxis, qué pasó con los hoteles. No es que Uber los haya tronado, no es que Airbnb los haya tronado, es que ellos no cambiaron su modelo de negocios y solito cayeron. El futuro les podría decir que es para los más preparados, para los más intuitivos y los que más se puedan adaptar al cambio. Y si no, díganme qué pasó con Kodak, qué pasó con Blockbuster y qué pasó con otras tantas empresas que eran un mito y ahorita ya prácticamente solamente en documentos de investigación las encontramos. Pedirles a todos que obviamente busquen su propósito de vida. Decía Bill Gates, no tiene nada de malo voltear hamburguesas. Si eres el que hace las mejores hamburguesas, vas a ser más rico que un empresario de otra rama. Entonces, dedícate a lo que te guste, lo que tú ames, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y que te lo paguen. Y esa es tu misión de vida y es la que todos tenemos que buscar. Por último, decirles que nosotros quisimos romper el récord Guinness de la clase más grande del mundo y nunca la pudimos lograr con el profe Julio Profe. Y lo logramos en época de pandemia, es decir, en épocas de problemas, dijimos, ¿cómo podemos aprovechar este problema para obtener un éxito? Que no lo pudimos lograr presencial. Pues lo logramos con la clase de matemáticas más grande del mundo, superando más de 200,000 personas conectadas, con Julio Profe, que pues para todos en Latinoamérica es una persona increíble que ha ayudado a muchísimos ingenieros a terminar su carrera. Y para nosotros eso son convertir los problemas en oportunidades y recordarles que participen en todas las convocatorias, eventos, concursos que puedan conocer, que puedan existir, porque eso es salirse de su cuadro de confort y es lo que les puede hacer cambiar y ser diferente a los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Catalina, la pregunta rápida, ¿un libro o un artículo que le recomiendes a los participantes de alguno de los 2 diplomados? Sí, mira, específicamente ahí no sé si se los van a compartir por el chat o les van a hacer el documento al chat o se los envían después, no sé. En un link es un lo documento ponemos debajo del video. Ahí lo es. ponemos. Es un documento bastante antiguo, la verdad, es del año 2008,
de la antigua CONICIT, que era CONICIT, me disculpan un momento para leerlo, porque ya a estas alturas es un concepto realmente antiguo, ahora se llama ANID. La CONICIT era la Misión Nacional de Investigación Científica y Tecnología, y este es un documento del año 2008, que es un documento base que se llama Conceptos Básicos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un documento que en el fondo es un glosario de distintos conceptos que uno puede de alguna manera incorporar a la formulación de proyectos para también profesionalizar un poco más el lenguaje, utilizar un lenguaje más adecuado y, digamos, más formal, más adecuado al contexto. Ahí está. Ahí está en el chat. Muchas gracias, Melanie. Y la verdad es que me pareció muy interesante porque, por ejemplo, uno siempre está aprendiendo y ahí empecé a ver, por ejemplo, salen definiciones que habíamos hablado de ciencia, aprendizaje, qué significa la educación formal, qué significa la educación informal. Bueno, hay distintos conceptos que son muy interesantes para la formulación de proyectos en todo ámbito. Tiene bastantes referencias también. Puede ser que sea un documento de hace 15 años, pero desde mi punto de vista tiene bastante vigencia, sobre todo en el precisar muy bien el lenguaje. Yo creo que cuando uno postula proyectos, y como bien decía Fernando, postulen, siempre postulen, propongan proyectos, porque si no se los aceptan, uno siempre recibe una retroalimentación. Y eso a uno lo hace mejorar. También Lizeth decía, hay que equivocarse. Entonces, el error es una tremenda fuente de aprendizaje. Si uno se equivoca, de alguna manera va a aprender y postular a proyectos y tal vez mejorar la postulación utilizando un lenguaje más adecuado, más formal o más acorde a esta línea de pensamiento. Yo creo que de todas maneras les va a hacer tener mucho más éxito en lo que emprendan en el futuro. Muchísimas gracias. Y alguien se atrevió a enviarnos una pregunta, y así nos dice, y antes de la pregunta de cierre para Lizeth, ¿qué estrategias conocen para disminuir el solapamiento en iniciativas de investigación? Me imagino que es el tener varias iniciativas al tiempo, que en muchos casos atienden las mismas temáticas con las mismas herramientas. Entonces, si quieren, antes de darle la palabra a Lizeth para su última intervención, Fernando o Catalina. Bueno, yo les podría comentar que sí lo vivimos mucho. Para nosotros, en todos los concursos con los que trabajamos, hay una evaluación, una primera pregunta que siempre es, ¿de dónde nació tu idea? Cuando nos dicen, el maestro me la dijo, el maestro me la invitó, ya vemos que es un proyecto que no vale la pena. Cuando me dicen, yo inventé este bastón para invidentes porque mi abuelito se fracturó, porque se cayó, porque él es ciego, son proyectos con un plus. Y nosotros en Solacit lo que hacemos es que documentamos todos los proyectos y está la relación de proyectos que se realizaron y en qué nivel educativo, para que eso inhibe a que se repita, como le llamamos refritos, que cada año te presentan el mismo, pero con diferentes alumnos. Pero es el mismo proyecto, pero son diferentes alumnos. Y todos te dicen que ellos lo inventaron. Entonces, es tener documentado todos los proyectos y tratar de decirles de dónde nace tu proyecto. Y esa es una pregunta clave para partir. Perfecto. Catalina o Lizeth. Sí, bueno, la verdad es que lo que dice Fernando, en general en Chile, los proyectos, la gran mayoría, no son todos, pero la gran mayoría sí está documentado desde el punto de vista de las agencias del Estado. Si yo quiero como decir como el solapamiento en iniciativas, igual todavía no me queda muy claro, como que es que... Dos iniciativas de investigación hagan lo mismo, según entiendo la pregunta, es que la palabra creo que no es solapamiento, sobre algo, como... No es como, o es como sobreintervención. Porque, claro, así como, mira, la verdad es que como que me causa mucha curiosidad la pregunta. En realidad me gustaría que Yesid quizás pudiera como profundizar o ejemplificar por qué viene esta pregunta, porque la verdad es que me gustaría entender mejor para poder quizás responder de buena manera. Sí, la verdad es que no me queda... Sí, buenas tardes. Bueno, hola, Yesid, hola. Ya tienes activado el micrófono. Sí, pues muchas gracias por toda la información que nos compartieron el día de hoy.
sí es precisamente atendiendo a lo que decía Manuel, es como evitamos que bueno, llegue la misma idea, los mismos grupos de investigación pensando lo mismo. Entonces, no sé, desde su experiencia, ¿qué herramientas podríamos utilizar precisamente para, pues para optimizar el recurso? Porque sabemos que la investigación tiene un recurso, al menos en Colombia tiene un recurso, eh, o si lo vemos desde el tema presupuestal, pues no es significativamente alto comparado con otros presupuestos. Entonces, lo que debemos hacer es optimizar ese recurso y pues si todos llegamos con las mismas ideas, pues seguramente vamos a perder esfuerzos y vamos a perder iniciativas que pueden ser muy potentes y en las cuales pues necesitamos como atender, ¿no? Es un poquito esa pregunta. Ya, ahora sí entiendo mejor, gracias. Gracias. Lo que yo creo es que en ese sentido, si es una entidad que proporciona fondos para la investigación, entiendo que desde ahí viene la pregunta, me parece a mí que tener bases claras de postulación. Cuando uno propone o da fondos para un proyecto, tienen que haber bases claras de postulación. Esas bases o digamos, la fundamentación del proyecto, los objetivos del proyecto, la metodología, cómo se va a llevar a cabo, etcétera, los hitos, todo tiene que de alguna manera tener una evaluación. Y creo yo que la rúbrica como instrumento de evaluación o tener los criterios bien claros de evaluación como instrumento para poder evaluar, creo que esa es la manera, tener una rúbrica clara. Y ahí Manuel, bueno, que también como es colega profesor, me parece que claramente me entiende, tener una rúbrica o una pauta de evaluación clara que especifique a mí como organización que da esos fondos, cuáles son los atributos que yo voy a evaluar positivamente o con mayor calidad, es lo que me va a diferenciar un proyecto de otro, sobre todo en el término que es lo que hablaba Yesid, que tiene que ver con la fundamentación, desde dónde viene, cuál es la idea del proyecto, que es algo que también comentó Fernando. Un proyecto bien fundamentado, por supuesto que va a tener mayor proyección que un proyecto que viene solamente de, claro, una copia, una idea y nada más que eso sin fundamento. Muchísimas gracias y creo que igual Walter nos puso una definición que puede ir en línea en algunas partes con lo que nos explicó Yesid. No sé, Lizeth, si quieres complementar alguna de las respuestas que nos dio Fernando o Catalina, o también de una lanzarte a darnos tu dato curioso y motivador para dejarle a los participantes de estos dos diplomados y posterior ya cerrar la sesión. Un tip, así que Bueno, pues sí, no, iba a decir que en la pregunta anterior creo que la explicaron muy bien. El dato curioso, pues tenía varias cosas en mente, como decir casos específicos de algunas investigaciones, pero mientras iban hablando se me ocurrió como contarles un dato curioso sobre mí, y es que y todo esto va como a seguir evolucionando todos como personas, y es un consejo que les quiero dar a todos porque sé que están estudiando, y es que mi perfil ha venido como transformándose dentro de la OEI, y yo diseñé el programa en el que están. Estuve presente en la creación de toda la identidad gráfica y me pareció súper valioso todo este aporte que le pude dar al programa y a la OEI, para que no sea solamente un logo, no sea solamente una paleta de color, sino que es algo que en lo que están interactuando, ya sea en la plataforma de aprendizaje, sino en todo lo que tiene de interacción entre ustedes y nosotros como organización. Y pues todo esto va a que sigamos evolucionando, sigan estudiando, sigan curioseando, pregunten siempre más de la cuenta. Hay que estar como siempre inconformes o medio incómodos para llegar y evolucionar no solo en proyectos, sino en la vida. Entonces, más como un consejo de sigamos creciendo todos como personas, que esto va a ayudar al crecimiento de nuestra región de una manera bastante significativa. Muchísimas gracias y de verdad que es una apuesta muy importante tanto de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación como de la Universidad del Bosque y de la OEI y la Oficina Regional OEI Colombia a apostarle a generar esas nuevas personas, ese nuevo pensamiento, esos nuevos gestores de ciencia, esos futuros gestores de ciencia e innovación en el territorio, en este caso en Cundinamarca. Hoy nos acompañó Catalina
Iturbe y Fernando Guzmán, dos aliados de las oficinas de OEI. En particular, muchísimas gracias a OEI México, a la Oficina Regional de OEI Chile, por permitirnos compartir con ustedes, tener los perfiles y compartir con los participantes de estos dos diplomados. En este caso, ustedes nos dieron tips muy importantes de gestión, tips muy importantes de cómo comprender los proyectos y cómo entender la ciencia, cómo desmitificarla y empezar a acercarnos a la ciencia desde proyectos comunitarios, proyectos con gobierno, y pues muy interesante este tipo de espacios que podamos seguir teniendo. Muchísimas gracias, Catalina y Fernando y Lizeth. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto haber conversado con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, siempre atentos a invitaciones. Vale, muchas gracias a todos.